Bien, vamos a meternos de lleno en un tema que no es que redefiniera el siglo XX, es que prácticamente lo inventó, la Primera Guerra Mundial. Tenemos aquí un análisis histórico muy completo que desglosa cómo se llegó a ese cataclismo que en su momento llamaron, y con mucha razón, la Gran Guerra. Totalmente. La idea es desentrañar esa red complejísima de causas, ¿no? Entender cómo el asesinato de un archiduque en los Balcanes acaba provocando una tormenta mundial. Y no solo porque estalló, sino cómo se luchó de una forma nunca vista, cómo trituró sociedades y qué legado, a menudo un legado tóxico, nos ha dejado. Es que es un viaje a un punto de inflexión. El material que tenemos nos permite justo eso, conectar los puntos entre las tensiones que se iban cociendo a fuego lento desde finales del 19 Ajá. y la explosión de 1914. Y lo que deja muy claro es que no fue un accidente. Fue la culminación, casi matemática, de un proceso que llevaba décadas en marcha. Pues empecemos por ahí, por ese ambiente. El análisis lo llama la paz armada. Ya el nombre es, bueno, un oxímoron bastante inquietante. Sí, sí. Describe una Europa que, en teoría, estaba en paz, pero que vivía en una paranoia constante, formando alianzas. ¿Cómo se llegó a esa situación de todos contra todos en potencia? Pues a ver, se consolidaron dos grandes bloques, muy antagónicos, y esto es lo importante, que eran muy rígidos. Vale. Por un lado, la Triple Alianza. El núcleo duro eran Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Y por otro, la Triple Entente, Francia, el Imperio Ruso y Gran Bretaña. Lo fascinante, y que es un cambio total con la diplomacia del siglo XIX, es lo increíblemente inflexibles que eran estos pactos. ¿A qué te refieres con inflexibles? Quiero decir, el sistema anterior, el Concierto de Europa, era mucho más fluido. Las alianzas cambiaban, ¿sabes? Según convenía. Pero a principios del 20, la desconfianza era tal que los tratados se convirtieron en cadenas. Ya. Cada bando se preparaba para un conflicto que no solo veía posible, sino casi inevitable. O sea que pasamos de una partida de ajedrez muy flexible a dos equipos que ya solo esperan el pitido inicial. Justo. ¿Y qué alimenta ese miedo, esa desconfianza mutua? El análisis apunta a dos motores, el imperialismo y el nacionalismo. Una combinación letal. Si lo piensas, las potencias industriales, por la revolución industrial, tenían una sed insaciable de mercados y colonias. Claro, necesitaban materias primas y sitios donde vender. Exacto. Y Alemania, que había llegado tarde a todo, a la unificación, al reparto colonial, se sentía agraviada. Quería su lugar bajo el sol, pero el sol ya estaba casi todo repartido entre británicos y franceses. Y me imagino que si un país empieza a construir barcos para competir por las colonias, el que ya las tiene no se queda mirando. Para nada. Eso desató una carrera armamentística demencial. El ejemplo más claro fue la pugna naval entre Alemania y Gran Bretaña. Los alemanes empiezan a construir una flota potentísima y la respuesta británica es el programa Dreadnought. Ah, los acorazados estos. Sí, unos barcos revolucionarios que dejaron obsoleta toda la flota mundial de la noche a la mañana. Esto obligó a todo el mundo a invertir cantidades de dinero brutales. Vaya. Y no eran ejércitos para una guerra concreta. Eran ejércitos permanentes, masivos, con planes de movilización listos para activarse en horas. Era una bomba de relojería. Vale, tenemos la rivalidad económica, la militar. Vamos al otro ingrediente, el nacionalismo. Y aquí el análisis distingue entre dos tipos, y esto me parece clave. Por un lado, el nacionalismo que venía desde arriba, ¿no? El del Estado. Sí, era casi una herramienta de ingeniería social. Los gobiernos tenían problemas internos muy graves, huelgas, el movimiento obrero, Claro. y encontraron en el nacionalismo una forma perfecta de desviar la atención. Usaban la escuela, el servicio militar, la prensa, para crear una identidad nacional muy fuerte. Se exaltaba la patria y a la vez se creaba una caricatura del enemigo. Una estrategia de cohesión interna, vamos. No te preocupes por tu sueldo de miseria, preocúpate por lo que traman los de al lado. Justo eso. Pero es que había otro nacionalismo, uno que venía desde abajo y que era infinitamente más explosivo. ¿Cuál? El de los pueblos que no tenían Estado y que luchaban por tenerlo. Y el epicentro de esto eran los Balcanes, la famosa metáfora del polvorín de Europa. La mayor parte de la región estaba sometida a dos imperios viejísimos, el otomano y el austrohúngaro. Y en ese caldo de cultivo, Serbia emerge con una ambición enorme. Con el apoyo de Rusia me suena.
con el apoyo total de Rusia y su ideal paneslavo, la idea de unir a todos los pueblos eslavos. Los serbios soñaban con crear una gran Serbia, un estado yugoslavo. El problema es que para eso... El problema es que para eso tenían que anexionarse territorios del Imperio Austrohúngaro. Y para Viena, claro, el nacionalismo serbio era una amenaza existencial. Podía desintegrarse imperio. Y entonces, en medio de toda esa tensión acumulada, se enciende la cerilla. El asesinato de Sarajevo. Todos conocemos el qué, pero la cadena de reacciones en apenas un mes es vertiginosa. Es un efecto dominó de una opresión que asusta. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando, heredero de Austria-Hungría, está en Sarajevo. Y un nacionalista serbo-bosnio, Gavrilo Princip, lo asesina. Y Austria-Hungría ve su oportunidad. El pretexto perfecto que llevaban tiempo esperando. Le mandan un ultimátum a Serbia con condiciones imposibles de aceptar y el 28 de julio le declaran la guerra. Y ahí empieza la cascada. Automáticamente. Rusia, protectora de Serbia, moviliza su ejército. Alemania, aliada de Austria, le exige que pare. Como no para, Alemania le declara la guerra a Rusia y a su aliada Francia. Increíble. Y para atacar a Francia rápido, Alemania invade Bélgica, que era neutral. Y claro, Gran Bretaña, que había garantizado esa neutralidad, le declara la guerra a Alemania. En una semana, una crisis local era una guerra europea total. Una de las mayores ironías que se comentan es que todos pensaban que sería una guerra corta. En casa por Navidad, decían. Sí. Y se convirtió en 4 años de carnicería. ¿Por qué se equivocaron de una forma tan catastrófica? El error de base es que los generales tenían una mentalidad del siglo XIX para luchar una guerra del siglo XX. A ver, explícate. Sus tácticas se basaban en la ofensiva, en las cargas de infantería, la caballería, pero se toparon de bruces con las armas modernas. La ametralladora, el alambre de espino y la artillería pesada convirtieron el campo de batalla en una picadora de carne. Un ataque frontal era un suicidio. La ilustración perfecta y trágica de cómo la tecnología había superado por completo la doctrina militar. Y como nadie podía avanzar, la única solución fue cavar. Las trincheras. Y así nació el símbolo de la Gran Guerra en el frente occidental, la Guerra de Trincheras, una red de zanjas que iba desde Suiza hasta el Mar del Norte. Uf. El análisis describe unas condiciones que son difíciles de imaginar. El barro, las ratas, los piojos, los cadáveres de compañeros descomponiéndose al lado. Y el terror psicológico. El terror de saber que en cualquier momento sonaba el silbato que te ordenaba salir por encima del parapeto hacia una muerte casi segura. Y en ese punto muerto, la lógica de la guerra es perversa. Si no podemos ganar con estas armas, necesitamos armas aún más horribles. Exacto. Centró en una espiral de innovación mortífera. En 1915, los alemanes usan gases asfixiantes por primera vez. Se inaugura la guerra química. ¡Qué horror! Luego aparecen los primeros tanques británicos, lentos, torpes, pero que podían cruzar las trincheras. Y la aviación. La aviación vive una revolución. ¿Así? En 1914 los aviones eran para mirar y poco más. En 1918 ya había cazas y bombarderos que atacaban la retaguardia. Se estaba librando una guerra total. Cuando dices guerra total, ¿te refieres a que no solo luchaban los ejércitos, sino que toda la sociedad se convirtió en parte de la maquinaria de guerra? A eso exactamente. La distinción entre frente y retaguardia se difuminó. Los gobiernos tomaron el control de la economía, se impuso el racionamiento, toda la producción industrial se puso al servicio de la guerra. Ya. Y en este contexto hay un cambio social que a menudo se pasa por alto, pero que el análisis recalca como fundamental: el papel de las mujeres. Cierto. Con millones de hombres en el frente, alguien tenía que mantener el país funcionando. Y no solo eso, se convirtieron en la espina dorsal de la industria de guerra. Su incorporación al mercado laboral fue masiva, y en sectores que les estaban totalmente vetados. ¿Por ejemplo? Conducían ambulancias, trabajaban en las fábricas de municiones, que eran peligrosísimas, y servían como enfermeras en el frente viendo horrores indescriptibles. Y esa experiencia tuvo que cambiarlo todo para ellas. Fue un catalizador potentísimo para los movimientos sufragistas. Después de haber demostrado su valía, sí, la idea de negarles el voto se volvió insostenible en muchos países. Fue una revolución social nacida del conflicto. Vale, entonces tenemos un punto muerto sangriento que dura años. Parece que nada puede romperlo.
¿Qué es lo que finalmente dinamita el tablero en 1917? Pasan dos cosas que lo cambian todo. La primera, para desgracia de los aliados, es que Rusia se derrumba. La revolución bolchevique. Exacto. El esfuerzo de guerra, la incompetencia del zar, el país no pudo más y estalló la revolución. Lenin, para consolidar su poder, firma la paz con Alemania a cualquier precio. Y eso para Alemania es un respiro enorme. Inmenso. Pueden trasladar casi 1 millón de soldados del este al oeste para lanzar una última ofensiva desesperada. Pero entonces llega el segundo acontecimiento, que compensa la balanza. Y la inclina definitivamente. Estados Unidos entra en la guerra. ¿Por qué? Llevaban años neutrales, aunque comerciaban con los aliados. El detonante fue la decisión alemana de reanudar la guerra submarina sin restricciones, hundiendo cualquier barco, incluso neutral, que fuera a Gran Bretaña. Y hundieron barcos americanos. Empezaron a hundir mercantes estadounidenses y la opinión pública cambió radicalmente. La llegada de cientos de miles de soldados frescos, los Doughboys, y sobre todo, el inmenso poderío industrial de EUV, fue el golpe de gracia. Y con la rendición en 1918 llega la paz. Pero el documento presenta el Tratado de Versalles como una paz muy problemática, casi como el primer acto de la siguiente guerra. Lo fue. Y plantea una pregunta clave. ¿Cómo se construye una paz duradera? Versalles fue una paz impuesta, una paz de vencedores. A Alemania no se le permitió negociar. O sea, le dijeron, esto es lo que hay, fírmalo. Básicamente. Y la cláusula más humillante, el famoso artículo 231, la declaraba única culpable moral y material de la guerra. Lo cual era una simplificación, ¿no? Una simplificación histórica brutal, pero que sirvió de base para imponerle unas condiciones demoledoras. Que no fueron solo económicas. No. Se le exigieron reparaciones de guerra astronómicas, perdió todas sus colonias, territorios europeos como Alsacia y Lorena, y su ejército quedó reducido a una fuerza simbólica. Hay un dato en el análisis que es increíble sobre esas reparaciones. El de la fecha de pago, ¿verdad? Sí, que Alemania no terminó de pagar la totalidad de la deuda con sus intereses hasta el 3 de octubre de 2010. Es que es alucinante, 92 años después del fin de la guerra. Vaya tela. Pero siempre se culpa a Versalles del ascenso de Hitler. Después de una guerra tan salvaje, con tantos millones de muertos, ¿era realmente posible otra cosa? ¿Qué opción tenían los aliados? Su gente también clamaba venganza. Es una pregunta muy pertinente. Probablemente una paz sin ningún castigo era políticamente inviable. El problema de Versalles no fue tanto que fuera duro, sino que fue percibido como profundamente injusto por los alemanes. La cláusula de culpabilidad. Exacto. Generó un resentimiento nacional inmenso, y esa sensación de humillación fue el terreno fértil perfecto para que movimientos como el nazismo echaran raíces, prometiendo devolver el orgullo a Alemania y romper las cadenas de Versalles. No fue la única causa de la Segunda Guerra Mundial, pero sí una muy importante. Fundamental, sin duda. De acuerdo, entonces, más allá del tratado, ¿cuáles son las cicatrices más profundas que dejó la Gran Guerra? ¿Qué cambió para siempre? El material lo resume en 3 grandes bloques. El primero, el más terrible, es la catástrofe demográfica. Se estima que murieron entre 10 y 13 millones de personas, la mayoría jóvenes. Una generación perdida. Totalmente. Y a eso súmale millones de heridos, mutilados y algo que se empezó a entender entonces, traumatizados psicológicamente. El shell shock, lo que hoy llamaríamos estrés postraumático. Nació esa figura trágica del excombatiente, ¿no? Sí, una persona rota que ya no encajaba en el mundo por el que había luchado. ¿Y el segundo bloque? El colapso económico de Europa. Las naciones que habían dominado el mundo durante siglos salieron de la guerra arruinadas y endeudadas hasta las cejas, principalmente con un país, Estados Unidos. Ahí se produce el relevo. De forma brutal. EU se convierte en la primera potencia económica, militar y financiera. El centro de gravedad del planeta se desplaza de Londres a Nueva York. Y ahí sigue. Y el tercero es una transformación política total. El mapa del mundo se dibujó de nuevo. Por completo. Desaparecieron 4 imperios que habían marcado a la historia: el alemán, el austrohúngaro, el ruso y el otomano. ¿Y sobre sus cenizas? Se crearon nuevos países: Checoslovaquia, Yugoslavia, Polonia. Y en un intento idealista de evitar que algo así volviera a ocurrir, se fundó la Sociedad de las Naciones, la precursora de la ONU. Un objetivo noble, pero
que, como sabemos, fracasó estrepitosamente. Entonces, el panorama que nos deja este análisis es el de un cataclismo. No fue solo una guerra, fue el fin de un mundo. Demolió el orden del siglo XIX y sentó las bases de casi todos los conflictos que vinieron después. Exactamente. Lo que queda claro es cómo una tormenta perfecta de factores, imperialismo, nacionalismos irreconciliables y una carrera armamentística fuera de control, creó un sistema tan inestable que una sola chispa podía hacerlo saltar todo por los aires. Ya. Y la gran lección, quizá la más amarga, es lo increíblemente difícil que es construir una paz justa y estable sobre las ruinas de una devastación tan absoluta. Esto me deja pensando en una ironía final. Uno de los principios que se defendieron en la posguerra, impulsado por el presidente Wilson, fue la autodeterminación de los pueblos, la idea de que cada nación tuviera su propio Estado. Ujú. Sin embargo, a la hora de la verdad, las potencias vencedoras redibujaron las fronteras de Europa y Oriente Medio con escuadra y cartabón, ignorando a menudo las realidades étnicas, creando nuevas minorías y odios. Sí, eso es cierto. Me pregunto hasta qué punto, en el intento de solucionar un problema causado por el nacionalismo, acabaron plantando, queriendo sin querer, las semillas de un centenar de nuevos conflictos nacionalistas para el futuro. No es como si, intentando apagar un gran incendio, se hubieran dedicado a esparcir las brasas por todas partes.